A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Y los que habían sido esparcidos por causa de la tribulación que sobrevino en tiempo de Esteban, anduvieron hasta Fenicia y Cipro y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Y de ellos había unos varones ciprios y cirenenses, los cuales, como entraron en Antioquía, hablaron a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor era con ellos, y creyendo, gran número se convirtió al Señor. Libro de los Hechos, capítulo 11, versículos 19 al 21. Según la lista mundial de la persecución a la Iglesia de Cristo, que anualmente actualiza la organización Puertas Abiertas, hasta fines del año 2022, 4 países latinoamericanos obtuvieron una clasificación de persecución severa: Colombia, Cuba, México y Nicaragua. Por varias décadas ya, los países con mayor persecución en el mundo integran la denominada Ventana 1040 e incluye a lugares con mayoría musulmana, hindú, budista, judía o atea, principalmente ubicados en el norte de África, en el Medio y Lejano Oriente, en el subcontinente indio y en el sudeste asiático. El día de hoy estaremos meditando en cómo una iglesia que fue originada por la persecución a los primeros cristianos ha representado históricamente uno de los mayores ejemplos de misión evangelística. Nuestro hermano Mauricio Hernández Riveros, desde Chile, nos exhortará sobre este testimonio, para fortalecernos como hijos de Dios en esta misión irrenunciable, mayormente en los días finales que vivimos en la antesala de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Amable auditor, que el Señor le bendiga con este importante mensaje. El Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesús dice: «Id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura». ¿Está el día de hoy nuestra iglesia cumpliendo con este mandato? ¿O lamentablemente hemos caído en la comodidad de las 4 paredes en nuestro templo? ¿Solamente somos meros espectadores cuando hay un mundo perdido que necesita oír las buenas nuevas de salvación? Esta es una pregunta que cada uno de nosotros debiese responder. Dios nos llama, hermanos, a que seamos divulgadores del mensaje más grande que pueda haber en esta tierra, y es que en Cristo hay salvación. Y para meditar un poco sobre esto, quiero que miremos hacia una iglesia que fue ejemplo en cuanto a la evangelización, y me refiero a la iglesia de Antioquía. Libro de Hechos, capítulo 13, versículos 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores, Bernabé y Simón el que se llamaba Niger, y Lucio Cireneo, y Manahén, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando pues estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado». Entonces, habiendo ayunado y orado, y puesto las manos encima de ellos, despidiéronlos. Y ellos, enviados así por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Cipro. Hasta aquí la palabra del Señor. Quiero sacar 4 grandes enseñanzas de estos pasajes que acabamos de leer. Y la primera es que el avance del Evangelio es una obra de Dios, no de los seres humanos. Repito, el avance del Evangelio es una obra de Dios y no de los seres humanos. El pasaje que acabamos de leer comienza diciendo: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía.
Hermanos, el capítulo 13 del libro de Hechos marca un quiebre en el relato de la historia de la iglesia. Si nosotros lo vemos de forma general, Hechos capítulo 1 al 12, el centro de atención era la iglesia de Jerusalén, donde la principal figura era el apóstol Pedro. Es Pedro, ¿cierto?, quien desciende del aposento alto y predica y miles se convierten. En Jerusalén milagros sucedían, cojos eran sanados, como en el templo de la Hermosa, por ejemplo. Hermanos vendían sus posesiones para la expansión del evangelio. Estaban unánimes en la doctrina y en el servicio. También en Jerusalén comenzaron las primeras persecuciones y encarcelamientos. Recordemos, por ejemplo, que Esteban es apedreado en Jerusalén. Hechos capítulo 8, versículo 1 dice: Saulo consentía en su muerte, refiriéndose a Esteban, y en aquel día se hizo una grande persecución en la iglesia de Jerusalén. Por tanto, efectivamente, cuando nosotros leemos la palabra, desde los capítulos 1 al 12, el centro era la iglesia de Jerusalén. Sin embargo, a partir del capítulo 13, vemos cómo el evangelio comenzó a expandirse a través de la iglesia que estaba en Antioquía. Y el personaje principal pasó a ser el apóstol Pablo. Antioquía pasó a ser el centro de la obra misionera hacia el mundo gentil, es decir, aquellos que no eran judíos, aquellos eran los gentiles. No sé si ustedes saben cómo comenzó la iglesia de Antioquía, pero si no, quisiera dedicar un par de minutos, hermanos, para que ustedes se dieran cuenta de la forma en que nació la iglesia de Antioquía, porque sin duda es una obra maravillosa de Dios. Y para esto tenemos que retroceder a algunos capítulos. Les invito, por favor, que vayamos a Hechos capítulo 8. Y ahí vamos a ver que debido a la persecución que se levantó por Saulo de Tarso, muchos cristianos se vieron obligados a huir de Jerusalén. Entonces los cristianos se dispersaron. Algunos fueron a Judea, otros fueron a Samaria y por todos lados. Satanás quiso exterminar a los cristianos, pero en lugar de eso, terminó expandiendo el evangelio por todo el mundo conocido. Y así, a través de esta persecución, es como nosotros llegamos al capítulo 11 y vemos cómo se formó la iglesia de Antioquía en los versículos 19 al 30. Dice: y los que habían sido esparcidos por causa de la tribulación que sobrevino en tiempo de Esteban, anduvieron hasta Fenicia y Cipro y Antioquía. Por tanto, hermanos, la iglesia de Antioquía nació a raíz de la persecución, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Y de ellos había unos varones ciprios y cirenenses, los cuales, como entraron en Antioquía, ¿qué hicieron? Hablaron a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor era con ellos, y creyeron, gran número se convirtió al Señor. Y llegó la fama de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Aquí nos estamos dando entonces cuenta de cómo se fundó esta iglesia, hermanos, a través de la persecución y a través de varones que no callaron. A pesar de la persecución, llegaron a Antioquía y ellos comenzaron a predicar el evangelio. Sigamos leyendo el versículo 23. El cual, como llegó y vio la gracia de Dios, regocijóse y exhortó a todos a que permaneciesen en el propósito del corazón en el Señor, porque era varón bueno y lleno de Espíritu Santo y de fe. Aquí está describiendo a Bernabé. Y mucha compañía fue agregada al Señor. Después partió Bernabé a Tarso a buscar, adivinen a quién, a Saulo, ¿cierto? Aquel perseguidor, aquel que a través de la persecución se fundó la iglesia de Antioquía. Dice: y hallado le trajo a Antioquía, y conversaron todo un año allí con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. Es interesante esto. Y fíjense ustedes que ¿quiénes estaban ministrando en esa iglesia? Bernabé y Saulo, que nosotros sabemos que es Pablo. Podríamos decir, por tanto, que ellos estaban ministrando como pastores locales de esta iglesia. Sigamos en el versículo 27. Y en aquellos días descendieron de Jerusalén profetas a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por espíritu que había de hacer una grande hambre en toda la tierra habitada, la cual hubo en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar subsidio a los hermanos que habitaban en Judea. O sea, hermanos, además de ser una iglesia misionera, una iglesia que predicaba, una iglesia que tenía de pastores a Saulo, ¿cierto? Y Bernabé, una iglesia que se caracterizaba por servir, además vemos aquí
que cuando hubo gran hambre, ¿qué hicieron? Dieron, ¿cierto? Se pusieron, por decirlo así, la mano en el corazón y dieron, dice aquí, dieron subsidio a los hermanos que habitaban en Judea en medio de esta hambruna que hubo, lo cual asimismo hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Hermanos, esto nos da un contexto y una perspectiva global de cómo se fundó la iglesia de Antioquía. Podríamos profundizar mucho en esto, pero no es el centro de mi predicación el día de hoy. Pero necesito que entendamos que a través de la persecución es como el evangelio llega a Antioquía. Esta ciudad era la tercera más importante en el Imperio Romano. La primera era Roma, la segunda era Alejandría, que está en Egipto, y luego venía Antioquía. Era una ciudad importante en el mundo romano, y Dios usó a Saulo en su odio al cristianismo para llevar el evangelio a esta ciudad. Y luego Pablo tiene este encuentro con el Señor y pasa de ser perseguidor a apóstol. Bernabé busca a Pablo y lo trae a Antioquía, como leímos, para fortalecer esta iglesia que habría de llegar a ser la primera iglesia misionera, usando a Pablo como su principal misionero. Nuestro Dios, por tanto, hermanos, se mueve de formas misteriosas. El mismo hombre que impulsó sin querer la fundación de esta iglesia, ahora va a ser usado por Dios para el establecimiento de cientos de iglesias en 2 continentes y para escribir la mayor parte del Nuevo Testamento, sobre el cual habría de edificarse la iglesia de Jesucristo a través de los siglos. Hermanos, ¿qué podemos aprender de esto? Primero, nosotros no sabemos de antemano lo que Dios es capaz de hacer con un grupo de cristianos comunes y corrientes que se disponen a predicar el evangelio. No sabemos el alcance, pero necesitamos tener un corazón dispuesto, así como estos hermanos que a través de la persecución no callaron, sino que siguieron predicando con más fuerza. Muchas veces, hermanos, en la Biblia solemos idealizar a los personajes como si fueran de otro mundo o vinieran de Marte, pero no es así. Ellos son seres humanos de carne y hueso, pecadores, al igual que nosotros. La diferencia es que ellos tenían un corazón dispuesto a servir al Señor. El Señor, hermanos, era su prioridad. El Señor era su prioridad. Nosotros no sabemos lo que Dios es capaz de hacer con un grupo de cristianos comunes y corrientes que salen a predicar el evangelio. Lo que parecía al inicio casual de una iglesia no era casual. Esto estaba en la mente de Dios, desde antes de la fundación del mundo, para que miles conocieran el evangelio a través del esfuerzo misionero de la iglesia de Antioquía. Hoy, el evangelio de Dios sigue siendo poder para salvación. ¿Usted lo cree? Amén, ¿cierto? El evangelio de Dios sigue siendo poder para salvación. Así que, mis hermanos, ¿quién sabe lo que Dios tiene reservado para nosotros si nosotros nos disponemos a servirle, así como lo hicieron estos hermanos? Muchos dicen, es que hermano Mauricio, los tiempos son diferentes. Los tiempos han cambiado. Por supuesto que han cambiado. Hoy podemos predicar el evangelio y nuestra vida no corre peligro. Estamos en tiempos mejores. A nosotros no nos van a lanzar al Coliseo romano, o no vamos a ser decapitados por declarar que Cristo vive y es el Salvador del mundo, como les pasó a tantos mártires, como por ejemplo Justino Mártir, por mencionar uno. Nosotros hoy tenemos medios, autos, tecnología, profesionales, redes sociales. Claro que son tiempos diferentes, pero las necesidades de la humanidad, hermanos, no han cambiado. Hoy la gente necesita tanto a Cristo como la necesitó en la época de la iglesia de Antioquía. Hoy también la gente necesita a Cristo como hace 2000 años atrás, como en la época de la Reforma, como en la época de Carlos Wesley y durante toda la existencia de la humanidad, ¿cierto? Hoy también necesita de Cristo, de un Redentor. Lo que quizás nos falta, hermanos, es ser tan llenos del Espíritu Santo como lo fueron estos hermanos. Porque recordemos, ¿qué es lo que leímos? Una de las características es que esta iglesia o estos hermanos eran llenos del Espíritu Santo. Por tanto, el avance del evangelio, hermanos, es una obra de Dios, no de nosotros. Él es quien lleva a cabo. Sin embargo, y esto me lleva a mi segundo punto de mi predicación el día de hoy. Él lleva a cabo su obra a través de seres humanos que predican de Cristo en dependencia del Espíritu Santo. Cuando nosotros estudiamos la palabra, ¿cuál es la promesa que Cristo hizo a la iglesia? En Mateo 16, 18. Dice: el Señor edificará su iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Él no dice, ustedes las van a edificar, sino yo edificaré mi iglesia. Vayan a predicar, vayan a ser discípulos hasta el fin de la tierra y Él edificará su iglesia. Hermanos, la iglesia de Antioquía está bajo el liderazgo de Bernabé,
y experimentó un crecimiento extraordinario, lo acabamos de leer. Luego se le suma Pablo y llegó a ser una iglesia madura, con un equipo pastoral muy variado, pero compuesto de hombres fieles que predicaban y enseñaban su palabra. El libro de los Hechos nos señala que eran profetas y doctores. Volvamos a Hechos capítulo 13, el versículo 1. Había entonces en la iglesia en Antioquía profetas y doctores, dos oficios que señalan la proclamación, la profecía y también la enseñanza de la palabra, doctores. Y nos describe el equipo ministerial que estaba en esta iglesia. Muchas veces estos nombres los pasamos rápidos, no nos detenemos mucho en entender los nombres de aquellos que ministraban en esta iglesia, pero dediquemos un par de minutos a esto. El primero que se nombra en el versículo número 1 es Bernabé. Bernabé era levita, un sacerdote judío convertido al cristianismo, por lo que debemos de pensar que él tenía un gran conocimiento del Antiguo Testamento. Hechos 11:24 dice, porque era varón bueno y lleno de Espíritu Santo y de fe, y mucha compañía fue agregada al Señor. ¿Qué caracterizaba por tanto a Bernabé? Que estaba lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Y eso a mí me hace pensar mucho, hermanos, porque hoy en día, ¿de qué está llena la iglesia? ¿De qué está lleno, por ejemplo, los jóvenes de nuestras iglesias? ¿Están llenos del Espíritu Santo o están llenos de TikTok, de Instagram, de Facebook? Los adultos, ¿de qué estamos llenos? ¿Del Espíritu Santo o llenos de trabajo? ¿Llenos de cosas que no nos llenan? Hermanos, meditemos en esto. Bernabé era lleno del Espíritu Santo, es decir, lleno de la palabra de Dios, que fue inspirada por el Espíritu Santo. Por otro lado, tenemos a un segundo personaje que la Biblia lo describe como Simón, llamado Niger. La palabra Niger es una palabra latina que significa negro, por lo que podemos presuponer que este Simón llamado Niger era africano. Podríamos presuponer, ¿cierto? Se nos describe también a Lucio Cireneo. Cireneo era una ciudad del norte de África. Se nos describe con un poco más de detalle a Manahén. Manahén dice que había sido criado con Herodes el tetrarca. Piensen por un momento en esto, hermanos. Estos dos muchachos, Herodes y Manahén, se criaron en la misma casa, recibieron la misma educación, tuvieron los mismos privilegios, pero uno es recordado como el líder de una de las iglesias cristianas más influyentes del primer siglo y el otro por haber matado a Juan el Bautista, por haber participado en el juicio contra Jesús. Hermanos, qué contraste. Ambos criados bajo la misma instrucción, sin embargo, tan distintos que fueron. Uno para la gloria de Dios y otro para vergüenza. Qué contraste más grande. Y finalmente se nos describe a Pablo, que la verdad es que no vamos a profundizar mucho porque sabemos quién es Pablo. Estos hombres, hermanos, se encontraban activamente involucrados en la obra del Señor en Antioquía, enseñando las Escrituras. Eso nos dice la palabra. En el versículo número 2 dice que ellos estaban ministrando pues estos al Señor y ayunando. Ellos estaban ocupados en la obra del Señor, enseñando las Escrituras. No estaban sentados en la iglesia como meros oyentes, sino al contrario, servían con un servicio sacrificial. Cuando el Espíritu Santo les reveló su voluntad, ellos estaban ayunando y ministrando. Y esto es interesante, hermanos, porque el Señor, si ustedes se fijan, no buscó a los hermanos que estuvieran más desocupados para hacer su obra. No, al contrario, ocupó a los miembros más claves, a los que estaban más involucrados en la obra, a Saulo y a Bernabé. Por tanto, Dios no buscó al que no estaba haciendo nada en la iglesia para usarlo, al contrario, buscó a los que estaban más ocupados. Y esto nos enseña que muchas veces, hermanos, si usted quiere hacer cosas por el Señor, debe estar haciendo cosas por Él. Repito eso, si usted quiere hacer cosas por el Señor, tiene que estar haciendo cosas por Él, valga la redundancia. Hay muchos que dicen, yo no sirvo para servir o yo no sirvo para hacer nada para el Señor. Y lo único que hacen es venir a sentarse en la banca. Hermanos, si tú quieres que Dios te ocupe para el reino, ocúpate, empieza a trabajar, porque Dios no ocupa ociosos, Dios ocupa a ocupados. Piensa por un momento, muchas veces los que trabajan en la iglesia son aquellos que están más ocupados, ¿o no es así, hermanos? Aquellos que tienen un trabajo secular, una familia. Muchos tenemos que dar estudios los días domingos, predicar, armar el programa, preparar los estudios de los días jueves, preocuparse de las necesidades de la iglesia, orar incansablemente. Y a esos hermanos es a quienes muchas veces Dios más ocupa. Eso mismo está sucediendo aquí en la iglesia de Antioquía. Dios no tomó al ocioso,
Era una iglesia grande. Dios podría haber tomado a cualquier hermano, sin embargo, ¿a quién toma? A los más ocupados, a Saulo y a Bernabé. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. El llamado del Espíritu Santo no fue para que salieran a la obra misionera, sino para que se apartaran para Él. Hermanos, es extremadamente importante que tengamos esta conciencia. Nosotros servimos a Cristo. Es a Cristo a quien nosotros servimos al movernos a predicar el Evangelio. Nunca olvidemos esto, porque esto determinará nuestra motivación. En el caso de Pablo y Bernabé, el Espíritu Santo los estaba llamando para que sirvieran como misioneros, ya no como pastores residentes en una congregación. Si nosotros leemos Hechos 13 y 14, nos daremos cuenta que ellos fueron llamados a predicar el Evangelio a los perdidos. Establecer una pluralidad de pastores por todo el continente, como habían hecho en Antioquía, y edificar la fe de aquellos que habían creído. Hermanos, volvamos nuevamente al versículo número 2. ¿Qué estaba haciendo Pablo y Bernabé cuando fueron llamados? Repito la pregunta. ¿Qué estaba haciendo Pablo y Bernabé cuando fueron llamados? Ellos estaban haciendo la obra del Señor en el contexto de la iglesia local. Estaban predicando la palabra en dependencia del Espíritu Santo. La Biblia dice: ministrando pues estos al Señor y ayunando. Hermanos, es interesante el lenguaje que usa aquí la Biblia. No sé si ustedes notaron esto, pero dice que ellos estaban ministrando al Señor. No dice que estaban ministrando a la iglesia, sino al Señor. No sé si les llama la atención esto. ¿Cómo Pablo y Bernabé estaban ministrando al Señor? Pero si ellos estaban ministrando a la iglesia de Antioquía. Bueno, ellos estaban sirviendo a Jesús mientras servían a la iglesia, hermanos. Lo que nos enseña que nosotros no podemos separar a la iglesia de Cristo. Están unidos. Muchos dicen: yo le sirvo a Jesús, y no pertenecen a ninguna iglesia. Si lo estudiamos bíblicamente, no es correcto. El que no le sirve a la iglesia no está sirviendo a Jesús, hermanos. Y aquí lo vemos tan claro en esta unión. Ellos estaban ministrando al Señor mientras ministraban a la iglesia. Lo mismo nosotros vemos, por ejemplo, cuando Saulo perseguía a la iglesia. No sé si usted recuerda qué es lo que Jesús le dice a Saulo cuando le aparece camino a Damasco. Le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Me persigues. Pero Saulo estaba persiguiendo a la iglesia. Pero la unión era tal que Jesús dice: ¿por qué me persigues? Porque es inseparable, hermanos. Por eso yo repito, cuando nosotros servimos a la iglesia, estamos sirviendo a Jesús. Son inseparables. No podemos no servir a la iglesia y servir a Jesús. Eso sería, de acuerdo a la palabra del Señor, errado. Acá se describe, por tanto, a un grupo de hombres que estaban dedicados a la obra. Cuando fueron llamados a otro tipo de ministerio, como bien ha dicho alguien, Pablo y Bernabé no era el tipo de hombre que una iglesia deja ir pensando que su partida no va a hacer ninguna diferencia. Al contrario, era de esos que cuando se van uno tiene que respirar hondo y preguntarse: ¿y ahora? Pongámonos por un momento en los zapatos de la iglesia de Antioquía. Apartadme a Pablo y a Bernabé. Nos podríamos preguntar: ¿cómo van a ser las cosas ahora cuando estos hombres no estén? Están sacando a los pilares de la iglesia, a los más importantes. El Señor los llama para la obra misionera. ¿Qué va a hacer de nosotros ahora? Una de las cosas que sabemos es que Dios cuida a su iglesia, hermanos, y Él provee para su iglesia. Es por fe que andamos y no por vista. No podemos pretender tener todas las cosas amarradas humanamente hablando antes de dar un paso, porque de ser así, nunca vamos a hacer nada. ¿Saben ustedes lo que pasó con la iglesia de Antioquía cuando Pablo y Bernabé se fueron? Esa iglesia continuó siendo una de las más influyentes del cristianismo oriental por largos siglos. Excavaciones arqueológicas han confirmado la existencia de más de 20 iglesias en Antioquía alrededor del siglo IV después de Cristo. Por tanto, hermanos, a pesar de que Pablo y Bernabé se fueron, Dios siguió proveyendo a esta iglesia, y esta iglesia continuó siendo un faro de luz en el mundo antiguo, porque seguramente Dios levantó otros hombres para que siguieran haciendo la obra. ¿Eso mismo también no ha sucedido en nuestras iglesias, hermanos? Les pregunto. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Muchos hermanos han pasado, predicaron fielmente la palabra del Señor y hoy están en la presencia del Señor. Y la iglesia, hermanos, ha seguido adelante. Hermanos, han pasado los años y aquí está la obra del Señor, creciendo, aprendiendo del Señor, predicando la palabra fielmente, porque la iglesia, como les decía antes, hermanos, es del Señor, Él la edifica. Nosotros somos llamados a predicar, somos instrumentos solamente.
Por tanto, hermanos, debemos seguir haciendo la obra del Señor con los dones que ya Dios ha dado a nuestra iglesia y que yo estoy seguro que ustedes tienen, hermanos. No debemos mirar para el lado, otro debe trabajar. No, hermanos, identifíquese. Soy yo quien debo trabajar por el Señor. Bien, hermanos, quiero pasar al tercer punto que dice: Dios hace su obra con iglesias que están dispuestas a dar sacrificialmente lo que tienen. Leamos nuevamente el versículo 2 y 3. Ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Entonces, habiendo ayunado, llorado y puesto las manos encima de ellos, despidiéronlos. Hermanos, no sabemos con exactitud cómo el Espíritu Santo dio a conocer la voluntad de Dios a la iglesia de Antioquía, pero probablemente fue a través de uno de los profetas que habían allí. Una vez esta iglesia escuchó la voluntad de Dios, ¿qué hicieron? Ellos podrían haber dicho: van a sacar a los principales predicadores o pastores de nuestra iglesia, dennos un plazo. Miren, vamos a preparar a 2 pastores para que reemplacen a Pablo y Bernabé, y cuando estos 2 pastores estén listos, ahí vamos a dejar ir a Pablo y a Bernabé a la obra misionera. ¿Por qué no esperamos un poco? Podrían haber dicho eso, ¿no? Es lógico. Nosotros humanamente diríamos eso. Esperemos un poco porque tenemos que preparar a pastores para que se hagan cargo de la obra. Sin embargo, no fue lo que ellos hicieron. Y esto nos deja una enseñanza, hermanos, de la dependencia que tenían estos hermanos del Señor. Lo primero que hicieron, dice la Biblia, fue oraron y ayunaron. Oraron y ayunaron para encomendar a estos hermanos. No fue una simple oración de compromiso, sino un verdadero clamor de necesidad ante Dios a favor de estos hermanos. Esta iglesia tenía plena conciencia de la labor a la que Pablo y Bernabé habían sido llamados y buscaron el rostro del Señor en ayuno y oración. En ese sentido, hermano, nosotros nos podríamos preguntar: ¿cuándo fue la última vez que nuestra iglesia oró con súplica y deprecación por la evangelización de las almas perdidas? Hermanos, esta iglesia no descansaba en los dones de Bernabé y Pablo, que sin duda tenían muchas. Pablo pide constantemente en sus cartas que oren por él. Esta iglesia sabía que sin el poder del Espíritu Santo, el trabajo de Pablo y Bernabé serían infructíferos, porque la misma palabra dice: separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, si de verdad amamos el reino de Dios, si de verdad amamos la salvación de los perdidos, la edificación de los creyentes, no dejemos de orar por aquellos que están perdidos, porque somos incapaces de hacer la obra sin la ayuda del Señor. ¿Cuántos de ustedes esta semana oró por las almas perdidas? ¿Cuántos de ustedes oró para que el Señor lo usara a usted como un instrumento para su obra, para llevar el mensaje a aquellos que están perdidos en las tinieblas, condenados al infierno eterno? Quizás muy pocos. Debiésemos orar más, hermanos. Estos hermanos oraron y ayunaron por la misión que tenían adelante. Segundo, dice que les impusieron las manos. Esta ceremonia es una forma de confirmación, de identificación de parte de la iglesia por estos hermanos. Cuando impusieron las manos sobre Pablo y Bernabé, estaban confirmando públicamente el llamado de Dios a la obra misionera. Se estaban identificando plenamente con ellos en su llamado. Es como si toda la iglesia se estuviera comprometiendo a ir juntos con estos misioneros en el trabajo que se les había encomendado. Hermanos, esto nos enseña que la evangelización es un proyecto de nuestra iglesia, no es un proyecto de X hermano. Y nosotros somos quienes debemos comprometer nuestros esfuerzos, nuestros recursos para este trabajo. Identificarnos con la evangelización, hermanos. Y tercero, la palabra nos dice en el versículo número 3 al final: luego de haber hecho esto, de haber orado, de haber ayunado, de haber impuesto sus manos, identificándose con esta labor, dice que los despidieron. Esto significa que los liberaron, los soltaron, los dejaron ir. Hermanos, aquí el libro de los Hechos no nos provee ninguna información sobre el estado emocional de la iglesia en ese momento, o cómo estaba Pablo y Bernabé, pero debemos suponer que fue un momento difícil para ellos. Ellos habían estado muchos años en la iglesia de Antioquía sirviendo, seguramente habían hecho amistades, habían hecho lazos, buenos hermanos, había comunión cristiana. Bernabé había sido el primer pastor que tuvo la iglesia y Pablo el segundo. Habían estado sirviendo por años en esa congregación. Seguramente habían desarrollado lazos profundos con las familias de la iglesia, pero ahora Pablo y Bernabé se debían ir. Era hora de marchar. Por tanto, estos hermanos no tenían idea de cuándo iban a volver a ver a Pablo o a Bernabé. Hoy día, ¿cierto?, podemos tomar nuestros teléfonos y llamar y hablar con las personas a distancia. En este caso, hermanos, ellos no tenían idea, podían pasar años sin volver a ver a Pablo y Bernabé. Pero, hermanos, esto era necesario. Era necesario esto para que el evangelio se expandiera por todo el imperio romano.
Ellos sabían que los planes de Dios eran mejores que los suyos y que era Dios mismo quien había decidido escoger a Pablo y a Bernabé. Bueno, y eso, hermanos, me lleva ahora a mi último punto para ir concluyendo. La obra de Dios nunca será hecha sin dificultad. La obra de Dios nunca va a ser hecha sin dificultad. Y quiero que leamos muy rápidamente los versículos 5 al 12, por favor, de Hechos 13. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan en el ministerio. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafo, hallaron a un hombre mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús, el cual estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, mas les resistía Elimas el encantador, que así se interpreta su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, poniendo en él los ojos, dijo: «Oh, lleno de todo engaño y maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor es contra ti y serás ciego, que no veas el sol por tiempo». Y luego cayeron en él obscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscando quién le condujese por la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sido hecho, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Hermanos, nos damos cuenta aquí, muy resumidamente, que lo primero que sucede cuando Pablo y Bernabé comienzan a predicar el Evangelio es encontrarse con dificultades, ¿cierto? Este hombre llamado Bar Jesús, que le fue totalmente opuesto a la obra del Señor. Hermanos, yo aquí solamente quiero mencionar que la obra del Señor nunca va a estar hecha sin dificultades. Cuando nosotros queramos salir a predicar el Evangelio, cuando queramos llevar la obra misionera, llevar las buenas nuevas de salvación, hermanos, les aseguro que tendremos dificultades. Muchas veces me he encontrado con dificultades a la hora de querer predicar el Evangelio. Si yo les contara cuando íbamos con el hermano Horacio a la Quinta Normal a predicar, nos escupieron, nos tiraron piedras, muchas veces tuvimos que seguir arrancando. Hombres enojados, ¿cierto? Porque les predicábamos el Evangelio. Pero hermanos, nosotros confiábamos en Dios. Es de Dios la obra, hermanos. Y en este caso, Pablo y Bernabé se encuentran con este falso profeta llamado Bar Jesús. Y hermanos, si hay algo de lo que podemos estar siempre seguros es que la predicación del Evangelio siempre encontrará oposición. El enemigo de las almas aborrece con todo su corazón la predicación fiel de la palabra de Dios y tiene sus emisarios para hacer su voluntad. Este hombre Bar Jesús probablemente veía la predicación del Evangelio como un problema personal, porque si el procónsul se convertía, él ya no iba a poder seguir usando los servicios de mago, y este hombre, por tanto, intenta apartar de la fe al procónsul. Pero Cristo, hermanos, prometió que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Ahí está el diablo, defendiendo su ciudadela, defendiendo su castillo, para que los cristianos no penetrasen y le quiten a los suyos, y liberten a los cautivos para que sean siervos de Jesús. Pero con Dios nadie puede. La estratagema de Bar Jesús para apartar de la fe al procónsul fue lo que Dios usó para manifestar su poder en forma más clara y traer a la fe de Cristo a este hombre. Hermanos, para concluir, vamos a tener problemas cuando queramos evangelizar, por supuesto. Así ha sido por más de 20 siglos de historia. Así ha sido la historia de la iglesia y no va a ser diferente ahora. Pero cuando eso ocurra, cuando vengan los problemas que van a venir por dentro y por fuera, no olvidemos que nuestro bendito Señor y Salvador ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo mientras llevamos a cabo la gran comisión. Todas las huestes del infierno que se oponen al evangelio del reino de Dios no podrán apagar ese fuego, no podrán detener el avance de la iglesia, porque nosotros servimos a un Dios todopoderoso y tenemos un arma que nadie ni nada puede detener, el glorioso evangelio de salvación. El que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo, y nada ni nadie podrá impedir que Él lleve a cabo la obra misionera en este mundo. Hermanos, con esto concluyo y esperamos que este mensaje nos motive a predicar el Evangelio, nos motive a orar para que el Señor ponga en nuestro corazón el deseo de predicar el Evangelio, así como lo hizo la iglesia de Antioquía. Dios puede hacer grandes cosas con nosotros, con un corazón que se dispone a su servicio, así como lo hizo en esta iglesia. Que el Señor les bendiga grandemente.
Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.